Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 10 de Presente y Consciente. En este episodio platicaremos sobre la procrastinación y cómo lidiar con ella. Te recomiendo que te pongas cómodo o cómoda si tienes la oportunidad y si estás haciendo alguna actividad, solamente trates de estar escuchando con presencia plena. La mente humana tiende a dispersarse y una mente dispersa es una mente infeliz. La capacidad de pensar en lo que no está sucediendo es un logro cognitivo que compromete nuestro estado emocional y físico. Hola, soy Mon Gourdier, psicóloga y terapeuta especializada en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Bienvenidos a Presente y Consciente, un podcast que te permitirá conectar con temas relacionados a la meditación y psicología para poner en práctica en tu vida cotidiana. Imagínate que tienes que ponerte a estudiar o tienes que hacer un reporte que te han pedido en el trabajo. En ese momento te viene a la cabeza un pensamiento que te dice, antes de que te pongas a hacerlo, sería mejor que te cambies de ropa para estar más cómodo o cómoda. Entonces dejas lo que estás haciendo y te vas a cambiar de ropa. Cuando lo estás haciendo, pasas por la cocina y se te ocurre picar algo de comida antes de sentarte a trabajar, para luego no tener que levantarte. Te quedas ahí comiendo mientras miras por la ventana y te das cuenta que el día está muy bonito. Y decides dar una caminata, hacer algo de actividad física antes de sentarte a hacer la actividad que planeabas hacer. Cuando te quieres dar cuenta han pasado 2 horas y el tiempo que tenías dedicado a esa tarea se ha agotado. Entonces empiezas a ponerte nervioso o nerviosa. Te estresas y entra en juego el sentimiento de culpa. Empiezas a preocuparte y agobiarte por el tiempo, lo que te hace menos productivo y eficiente. Muy probablemente te sientes identificado o identificada con esto, ¿verdad? Esto se llama procrastinación y es un tema del cual hoy te compartiré datos importantes y formas para sobrellevarlo. Primero comencemos por definir qué es la procrastinación. Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben de atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Es decir, procrastinar es dejar para luego una actividad que podemos hacer en ese momento. Tenemos un cerebro instintivo, rápido, enérgico y visceral que solo piensa en el ahora, que quiere las cosas ahora y al que no le importa el mañana. Y tenemos otro cerebro que es el racional, el reflexivo, el que piensa y analiza y le cuesta actuar, es más lento y más prudente. Sabe a dónde quiere llegar y piensa en el futuro. La procrastinación es el resultado de la lucha entre el cerebro emocional y el cerebro racional. Y cuando la voluntad de nuestra razón cede a los caprichos del instinto, es cuando nos recreamos en la procrastinación. Podemos entender que aquellas tareas que son más susceptibles de ser postergadas son aquellas que no nos divierten o que nos generan estrés o ansiedad y que además no es obligatorio realizarlas en ese momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solo a la productividad, sino efectos negativos en nuestra salud mental y física, incluidos el estrés crónico, angustia en general, dificultades psicológicas, baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión y ansiedad, hábitos deficientes de salud, enfermedades crónicas e incluso está relacionado a la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. En realidad puedes estar procrastinando actividades en la vida cotidiana sin siquiera ser consciente de esto. En lo personal, a mí me pasaba hace algún tiempo que procrastinaba mi hora de levantarme. Tenía muchas alarmas, posponía cada 5, cada 10 minutos hasta que por fin me decidí a levantarme. Observa en la vida cotidiana, en tu caso, qué estás postergando, qué estás procrastinando o dejando para después. Puede ser eso, la hora de levantarte, puede ser alguna tarea que tienes que realizar,
pero que lo estás dejando para lo último, o a lo mejor a veces incluso el comer lo postergamos, el hacer ejercicio, el hablar con alguien que tenemos a lo mejor un tema pendiente, algo que resolver. Pueden ser muchos aspectos que a lo mejor los estamos dejando para luego, que no es obligatorio hacerlo inmediatamente, pero que de alguna manera sí nos trae consecuencias más adelante, más a largo plazo. Lo que me lleva a platicarte el siguiente punto acerca de lo que son los tipos de procrastinadores. Dependiendo del factor de mayor peso que tenga en cada persona, existen 3 tipos de procrastinación. El primer tipo de procrastinación está basado en la expectativa, en la baja confianza en uno mismo. El segundo tipo de procrastinación está basado en el valor, que es la dependencia de la recompensa y la propensión al aburrimiento. Y el tercer tipo de procrastinación tiene que ver con la impulsividad, que es la dificultad para tomar decisiones o controlar los impulsos. Ahora vamos a ampliar un poquito estos tipos de procrastinación para poder dar posibles soluciones ante ellas. Empecemos con el primer tipo de procrastinación, que está basado en la expectativa o el nivel de confianza. En esta parte, los procrastinadores, por exceso y por defecto de optimismo, unos se creen más capaces de lo que realmente son, y esto les lleva al fracaso. Y otros, y probablemente la mayoría, son más de tipo pesimistas. No son conscientes de sus capacidades y ni siquiera llegan a intentarlo. Es decir, como tiene que ver con el nivel de confianza, un tipo de procrastinadores es por exceso de confianza y otro es por deficiencia de confianza. La clave está en el equilibrio. Para poder trabajar sobre este tipo de procrastinación, podemos trabajar con la herramienta de la visualización. Quiere decir que nos proyectemos visualmente llegando a terminar esa tarea o entregando ese proyecto, y pensemos en la satisfacción que tendremos al ver el resultado. Otro punto importante para trabajar sobre este aspecto de la procrastinación es ser objetivos. Esto hace que se pueda regular el exceso y la falta de confianza, es decir, ni fatalista ni optimista. Pensemos que hay posibilidades de que todo salga bien o que no, pero que al final de cuentas no podemos controlar lo que sucede en el futuro. Solamente podemos concentrarnos y centrarnos en lo que podemos hacer en el presente. Un ejemplo es que si a lo mejor tengo que estudiar para algún examen, en lugar de estar pensando que voy a reprobar, me concentre en lo que yo sí puedo hacer en este momento, puesto que yo no puedo controlar el futuro, pero a lo mejor puedo hacer cosas en mi presente para disminuir la probabilidad de reprobar, que sería estudiar. Otro punto clave para lidiar con este tipo de procrastinación es que nos coloquemos metas pequeñas que nos permitan llegar a la meta final, de manera que podamos sentir que avanzamos progresivamente en la meta final y esto nos haga motivarnos a la vez hasta llegar a ella. Un ejemplo puede ser si yo estoy procrastinando a lo mejor la actividad física, como por ejemplo ir al gimnasio, puedo empezar yendo 15 minutos durante una semana. Y al terminar la semana muy probablemente me sienta motivada o motivado porque ya acudí todos los días durante 15 minutos y eso me va a dar la pauta para la siguiente semana, a lo mejor aumentarle a 20 y así progresivamente hasta que llegue el tiempo que yo deseo estar en la actividad. Al ver esto en retrospectiva, pues muy probablemente me voy a sentir motivada o motivado para seguir haciendo la actividad y dejar de procrastinarla. Otro punto importante es rodearnos de personas que nos motiven y evitar a las personas que nos desmotiven o que sean aguafiestas con los objetivos que nosotros queremos lograr, ya que ahí estará en juego la confianza que tenemos para poder lograrlo. Siguiendo con el segundo tipo de procrastinador o procrastinación, tiene que ver con la valoración. Aquí se refiere a qué tanto valoramos o qué tanta recompensa tiene esa actividad.
lo que nos va a llevar muy probablemente al aburrimiento. O sea, le damos como un valor a la actividad y generalmente nos vamos a dejar pues llevar por ello. Ante este tipo de procrastinación hay que hacer que las tareas se vuelvan de alguna manera motivadoras, pero también realistas, ya que si te resulta demasiado difícil puedes frustrarte y abandonarlo, y si es demasiado fácil te aburrirás y querrás dejarlo. Siguiendo con las recomendaciones para poder trabajar este tipo de procrastinación, podemos emplear aquí algo que hemos hablado en episodios pasados que se llama mente de principiante. Y si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que lo escuches para que puedas ponerlo en práctica en este tema de procrastinar. Aquí la mente de principiante nos va a servir para mantener una actitud abierta ante la situación que tal vez nos está causando malestar y que no queremos empezar y que queremos dejarlo para luego. Un ejemplo es lavar los trastes. A lo mejor yo estoy terminando de comer y en lugar de pararme y lavar los trastes, lo dejo para después porque es una actividad que me es incómoda. Entonces, si quiero dejar de procrastinar esa actividad, voy a tener una actitud de mente de principiante. Voy a decidirme a lavarlos en ese momento como si fuera la primera vez que los voy a lavar, sin tomar en cuenta prejuicios pasados acerca de esa acción, y voy a explorar qué se siente lavar los trastes. Voy a poner atención a cómo se siente el agua por mi mano, la consistencia del jabón, qué se siente que un plato que esté muy sucio de repente esté limpio, y entonces eso muy probablemente va a hacer que esa experiencia, en lugar de ser desagradable, pasa a ser una experiencia a lo mejor no súper agradable, pero a lo mejor ya no tan incómoda, y que yo lo deje de estar postergando cada que termino de comer. Otra recomendación aquí podría ser seccionar las tareas, ya que si a lo mejor es una tarea difícil, puedo tomar y organizar tiempos definidos para poder ir avanzando con esa actividad progresivamente. O si a lo mejor es una tarea que me causa algo de aburrimiento, mejor me enfoco en trabajarlo de maneras seccionadas hasta finalizar con esa actividad. Otra recomendación es organizar las tareas por orden de prioridad. Como estamos hablando que al procrastinar nos vamos a enfocar más en las cosas que sean placenteras y vamos a descartar las que no son placenteras y las vamos a dejar para después, tenemos que a lo mejor apegarnos a una lista de prioridades. A lo mejor escuchar música me causa más placer, es más placentero que estudiar, pero a lo mejor mañana tengo examen, entonces mi prioridad es estudiar. Entonces el tener una lista de prioridades nos ayuda a estructurar esas actividades y mentalmente identificar cuando empiezan a venir ciertas excusas o ciertos distractores mentales sobre a lo mejor actividades más placenteras que queremos hacer en ese momento en lugar de lo que necesitamos hacer en ese momento. Otra recomendación para poder trabajar este tipo de procrastinación es el recompensarnos o premiarnos de alguna manera ciertos logros que tengamos sobre actividades que estemos postergando. No necesariamente tiene que ser algo grande. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo tengo que estoy a lo mejor estudiando o estoy leyendo algo y de repente me cruza la idea de que quiero tomar agua. En mi caso lo que hago es darme cuenta de que mi mente me está diciendo que quiere tomar agua, y en lugar de pararme inmediatamente a tomar agua, a lo mejor lo que yo me digo en ese momento es: ok, ahorita que termines hasta tal página, entonces ya te vas a parar a tomar agua, y esa sería mi recompensa. O por ejemplo, si aún estoy postergando esa actividad porque estoy pensando en que es más atractivo, que quisiera escuchar música antes de iniciar esa actividad,
en lugar de escuchar música antes de iniciar esa actividad, porque yo sé que a lo mejor me va a llevar a una cadenita de actividades que va a seguir alargando y postergando la actividad final. Mejor ocupo eso como un premio, así que cuando termine la tarea que tengo que hacer, me voy a sentar y voy a escuchar la música como forma de recompensarme. Y llegamos al tercer tipo de procrastinación, que es la impulsividad. Este es el elemento central de la procrastinación. Recordemos que la procrastinación proviene de la dificultad para poder gestionar nuestro cerebro emocional y el racional. Entonces aquí vamos a tener dificultades para poder gestionar o controlar nuestras decisiones en función de tareas que nos puedan provocar ansiedad, frustración o que simplemente no sean atractivas. La primera recomendación para esta procrastinación sería que identifiquemos nuestros obstáculos o los distractores que hacen que no podamos ejecutar esa tarea o esa actividad y la sigamos procrastinando. Puede ser, por ejemplo, poner el teléfono en modo avión, o a lo mejor si somos conscientes de que la música nos distrae cuando estamos leyendo o estudiando o haciendo alguna actividad, pues entonces apagar la música y concentrarnos en terminar esa actividad y así evaluar la situación e ir descartando o eliminando esos distractores. Otra recomendación sería pensar en las consecuencias negativas de seguir evitando esa tarea o actividad. Es decir, aquí tenemos que tomar en cuenta la parte de nuestra atención. ¿Hacia dónde vamos a dirigir la atención en ese tipo de circunstancias? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, me quité los zapatos y los tiré por ahí. Entonces, el tirarlos por ahí me hizo sentir bien, ¿no? Me hizo como que, bueno, ya los dejé aquí. Entonces mi atención está centrada en el placer de alguna manera de no llevarlos a su lugar, sino de simplemente dejarlos ahí para no esforzarme. Pero ¿qué pasa si yo esa atención la muevo hacia las consecuencias de dejar esos zapatos ahí? Que las consecuencias sería que a lo mejor pues ahí se van a quedar todo el fin de semana, a lo mejor me puedo tropezar con ellos, a lo mejor se irán acumulando más cosas y al final mi casa pues estará toda desordenada y tendré que dedicar mucho tiempo para el orden. Entonces, si yo dirijo o cambio mi atención hacia las consecuencias en lugar de centrar mi atención en el placer momentáneo de evitar la acción, muy probablemente termine ejecutando la actividad, es decir, poniendo los zapatos en su lugar. La tercera recomendación sería utilizar recordatorios como un recurso para poder pues tener de alguna manera en claro los beneficios o las consecuencias de seguir procrastinando esa actividad. Puede ser a lo mejor algún recordatorio de por qué es importante que continuemos con esa actividad o que la ejecutemos. Por ejemplo, si tengo un examen muy importante al finalizar el año, pero pues me da flojera estudiar o lo estoy procrastinando durante demasiado tiempo, puedo poner algunos papelitos que me recuerden por qué es importante estudiar el día de hoy, para que así yo me motive de alguna manera a estudiar solo por hoy, para que de alguna manera esos días se acumulen hasta que yo pueda llegar a ese día de mi examen importante con cierta cantidad de aprendizaje obtenido por todos los días que ya estudié. Y como última recomendación, fijar los objetivos en concreto y ser realistas. Aquí es muy importante definir cuándo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, por qué es importante hacerlo, por qué es importante no dejar de hacerlo y ser realista con los objetivos que tenemos acerca de esa tarea. Aquí podemos apoyarnos de agendas, organizadores, aplicaciones que nos ayuden a poder definir estos objetivos en concreto y estructura que le queremos dar a esas actividades.
hemos llegado al final del episodio del día de hoy y es muy importante que sepas que no todo te va a funcionar, que es muy importante que identifiques y que pongas en práctica, porque cuando tú lo pones en práctica vas a ir explorando, vas a ir obteniendo este autoconocimiento que te va a permitir poder pues saber qué es lo que te funciona y qué no te funciona en el tema de procrastinar. Muchas gracias porque hemos llegado al episodio número 10. La verdad es que estoy muy contenta por el apoyo. Ha sido un gran esfuerzo lo que he puesto en este proyecto y espero que siga durante mucho tiempo. A manera de celebración y agradecimiento tendremos nuestra primera colaboración y promoción, y en esta ocasión será con el nutriólogo Daniel Escalante, ya que el episodio pasado hablamos sobre el hambre emocional. Y la promoción consta de un 20% de descuento en una consulta nutricional durante el mes de septiembre con las palabras claves alimentación consciente. Entonces, si has llegado hasta la parte final del podcast, comunícate a través de las redes sociales de Daniel Escalante, Nutrición Daniel Escalante, así está en redes, para poder hacer tu cita y que se te aplique el 20% de descuento. No te arrepentirás de hacer ese cambio en tu vida y de dejar de procrastinar el poder aprender a comer de forma más sana y equilibrada. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales y si te parece interesante esta información, compartirla para que pueda llegar a más personas que tal vez la necesiten. Gracias y nos escuchamos pronto. Soy Mon Gourdier, te invito a escucharnos todos los jueves. Esto fue Presente y Consciente.